¿Sí o no? Porque mientras la CIA tenía a Bob a oscuras, otra nave salía a la luz. En 1961 se mostró al mundo lo que, según sus constructores, era el primer platillo volante real, inventado por este hombre, John Frost. El ejército estadounidense está interesado en un vehículo que vuele cerca del suelo, al que no detengan carreteras cortadas ni ríos y que pueda salvar árboles y arbustos. Sin embargo, hubo muchos problemas con el Abrocar, como recuerda Doug Garland, uno de los ingenieros del túnel de viento. Probamos el Abrocar en el túnel, pero era muy inestable. Si arrojamos un plato o un tapacubos al suelo, tenderá a girar así. Y el Abrocar tenía tendencia a hacer eso. Lo cierto es que cuando el Abrocar se presentó ante el público, el proyecto entero ya había quedado abandonado. En realidad el Abrocar no era ningún platillo volante. Fue en realidad el primer hovercraft del mundo. Fue también el subproducto casi accidental de un proyecto muy secreto y mucho más ambicioso que estaba metido de lleno en los platillos volantes. ¿Usted cree en los platillos volantes? En el sentido de que se cree que proceden de Marte y lugares así, no. John Frost no creía en los platillos volantes de Marte, pero sí creía en los platillos y también utilizaba tecnología alemana de platillos. John Frost conocía la investigación realizada por los alemanes en tiempo de guerra sobre platillos volantes, que fue probablemente la base de los verdaderos platillos que se vieron por el mundo. Y la CIA llegó a financiar la investigación de un concepto de diseño muy parecido al platillo volante pensado por él. El ejército estadounidense se quedó entusiasmado con la versión presentada por Frost. Estas especificaciones secretas originales del platillo mostraban que volaba más alto y más rápido que cualquier nave o sistema de armas entonces disponible. Los documentos de la Fuerza Aérea son ambiguos en cuanto al propósito del platillo. Mencionan como uso probable un sistema espacial de armas dedicado al reconocimiento. Dado el rendimiento que AVRO creía poder obtener de este vehículo, este podría evadirse de cualquier defensa y atacar cualquier otro avión con impunidad. Un ejército entusiasta inyectó grandes cantidades de dinero en su proyecto. El grupo de proyectos especiales se convirtió entonces en un ente autónomo. Se les asignó un lugar en el área de pruebas de vuelo y se puso a trabajar en lo que Frost contemplaba como la forma ideal, un disco volador totalmente redondo. No sabía ni que existía algo llamado Grupo de Proyectos Especiales, porque era algo de muy alto secreto y todas esas cosas. Sí, había guardias siempre en todas las entradas. Y había que llevar una identificación especial con un punto de un color determinado para entrar en el área de proyectos especiales. Yo fui jefe de diseño en productos especiales. Empecé a trabajar en el 606A como diseño supersónico para la Fuerza Aérea estadounidense. Y el diseño que perseguía era de hecho uno de los más deseados por cualquier diseñador de aviación. Una nave totalmente redonda, un disco volador. Todo lo que Frost concebía era circular. Jamás me quiso cambiar ese plan. Me parecía ideal porque esto permitía despegar verticalmente. Sin embargo, lo cierto es que el fantástico platillo volante supersónico de la imaginación de Frost estaba muy lejos de hacerse realidad. Su diseño constituyó uno de los usos más puros del efecto Coanda o del platillo volante, con 6 poderosos reactores que extraían el aire que había encima del platillo. Esto lo dotaba de elevación y maniobrabilidad. Sin embargo, probar esta nave con 6 potentes reactores no iba a ser ni fácil ni seguro. Rai Takeuchi recibió el encargo de construir un armazón de pruebas de tamaño natural. No era más que una forma de 6 lados. Y cuando colocamos
Construimos el armazón encima. Me refiero a la porción interna del 606A con los motores Viper y también el ventilador. Cada conjunto giratorio se compone de anillo superior e inferior de hojas compresoras y un anillo central de hojas de turbina. Las hojas de turbina se alinean con un conducto de escape incorporado a la estructura estática. Otro ingeniero de productos especiales era Ken Lockwood. Yo era ingeniero de rendimiento. Había trabajado en proyectos supersónicos ingleses y cuando fui allí por primera vez, sentí cierta incredulidad ante lo poco convencional que era aquel proyecto. Cada sección alberga un motor Viper Armstrong Siddeley que actúa como generador que impulsa una combinación central de turbina y compresor. Se trata de hecho de una aeronave a tamaño natural, construida en un edificio de hormigón para probar los motores y sistemas de lo que se convertirá en el sistema de armas 606A. Los platillos debían de tener un rendimiento tremendo porque el motor era enorme. Era de casi 10 metros de diámetro y habría producido tanto impulso que la aeronave podría haber despegado de inmediato y volar a entre 3.000 y 5.000 kilómetros por hora, según sus cálculos. El aire entra en el compresor, pasa por el ala interna y se descarga por una serie de aperturas medidas. Y luego llegó el período de prueba. Pretendía dominar una de las naves supersónicas más potentes jamás construidas. Era una tarea abrumadora. Como medida de seguridad durante la operación del armazón, la sección del rotor se encierra en un protector de acero. Cuando a John Frost se le descontrola el motor a plena potencia, se despeja el edificio bajo amenaza inminente de explosión si volaran los depósitos de combustible, lo cual produciría la destrucción del edificio entero. Fue un momento de terror. El motor estaba fuera de control y a punto de acabar con todo el proyecto del platillo. Todos se ocultaron en la parte trasera del edificio, excepto una persona. Uno de los ingenieros que estaba allí entra en el edificio y desconecta tranquilamente el tubo de combustible del motor desbocado. Entonces aquello se consideró demasiado peligroso y lo abandonaron. El avión de espionaje U-2 de la CIA fue un clásico proyecto negro. Permaneció en el más absoluto de los secretos durante más de 2 años y seguiría siendo secreto hoy, si no fuera por los hechos dramáticos de 1960, cuando el piloto de U-2, Gary Powers, fue derribado sobre Rusia y retenido durante 2 años antes de ser canjeado por un espía ruso. En la propia historia de la CIA sobre el programa U-2 se declara que, entre comillas, el 50% de los avistamientos de ovnis fueron provocados por el U-2. El U-2 volaba en los límites del espacio, más alto de lo que se creía que un avión podía volar. Por eso no sorprende que cualquier visión fugaz, sobre todo desde otro avión, provocara miedo y asombro. Sin embargo, la debacle del U-2 demostró que si la nave secreta no se estrella, los platillos volantes de otros mundos sirven muy bien como tapadera. Y si la nave secreta resulta ser un platillo volante, se puede mantener la impostura durante años. Me asustas cuando hablas así. El platillo de Frost desapareció entre la negrura del secreto oficial. Y los ufólogos estadounidenses forzaron más la máquina. Es fantástico, pero posible. En Washington, un grupo no gubernamental conocido como NICAP, Comité Nacional de Investigación de Fenómenos Aéreos, ha convocado una rueda de prensa para reabrir un viejo contencioso con la Fuerza Aérea. El NICAP era el gran portavoz de la teoría de los platillos volantes alienígenas. Lo encabezaba el mismo escritor que lanzó la idea en aquella rueda de prensa extraordinaria de 1952. 14 años después, seguía cazando alienígenas. El director del NICAP, el comandante Donald E. Joe, oficial retirado del Cuerpo de Marines, ha insistido en que la Fuerza Aérea sabía más de lo que contaba. Nos observa una especie de instrumento cuya ciencia nos supera notablemente y está probablemente controlado por una civilización superior y muy avanzada. Y por enésima vez en tantos años, la Fuerza Aérea ha declarado ante un comité del Congreso que no ocultaba nada. El secretario de la Fuerza Aérea, Harold Brown. No hemos estado ocultando nada.
Era algo sencillísimo. Los aficionados acusaban al ejército de tapar una invasión alienígena inminente y el ejército lo negaba. Así nadie contemplaba la tercera posibilidad, que los ovnis fueran naves militares. La buena organización de estos entusiastas aficionados resultó muy afortunada para el gobierno. Creemos que los ovnis son reales, que proceden del espacio exterior y que los controlan seres inteligentes. Excepto que su organización no era en absoluto producto de la fortuna. El NICAP lo encabezaban los hombres de las sombras. Su junta incluía a miembros como Roscoe Hillenkoetter, primer director de la CIA, y un operativo de la agencia Bernard J. Carvalho. El primer director del NICAP fue Nicolás de Roquefort, de la División de Guerra Psicológica de la CIA. Y cuando Keyhoe renunció a la presidencia del NICAP, fue sustituido por Joseph Bryan, también del personal de guerra psicológica de la CIA. Pero, ¿qué era Keyhoe? Estas cosas eran naves interplanetarias. ¿Creía de verdad en platillos volantes de otro mundo o tenía conexiones con la investigación del ejército estadounidense sobre la tecnología alemana de platillos volantes? Quien quizá lo sepa es el ingeniero alemán de platillos Andreas Epp, el que se pasó a los americanos. En una entrevista grabada en 1997, respondió de modo notable a esta pregunta. ¿Cree usted que los americanos querían mantener en secreto su disco volador? Desde el principio. Desde el mismo principio. El comandante Keyhoe estaba en el departamento de ovnis del Pentágono, el cual averiguó que Alemania construía discos voladores. Sin embargo, quien estuviera tras la campaña de propagar el mito alienígena tuvo un éxito espectacular, sobre todo en la Tierra de los Sueños. Hollywood. Plan 9 del espacio exterior. Incluso generó una religión. Nuestra información procede de nuestro jefe, que es un yogi en contacto directo con seres inteligentes del espacio. Somos vuestros amigos. Somos vuestros amigos. Estableced contacto. Entonces, el 11 de noviembre de 1987 lo hicieron. Todo empezó cuando un ejecutivo de éxito llamado Ed Walters vio una extraña luz sobre su jardín. Tomó la cámara e hizo esta fotografía. Fue el primero de docenas de avistamientos en los años siguientes. ¡Oh, Dios mío! Lo voy a seguir. Una vez ampliados, los cuadros parecían mostrar algo muy parecido a platillos volantes. Estos los vieron cientos de personas, desde policías a sacerdotes. ¿Qué es eso? ¡Mira, mira, mira, mira! Algunos testigos más impresionables dijeron incluso que habían visto a alienígenas. Pero entonces un hombre vio las fotos y llegó a una conclusión algo distinta y sabía exactamente de qué hablaba. Gulbris, Florida. Hace 17 años fue el escenario de una de las series más continuadas de avistamientos de platillos volantes de la historia estadounidense. ¡Mira, mira! Muchos de los cientos de personas que los vieron acabaron convencidas de que veían alienígenas, pero un hombre pensaba otra cosa. Siempre que alguien dice que hay algo, no quiere decir necesariamente que lo haya. Debe poderse satisfacer un criterio científico de realidad. Sin embargo, en el caso de los avistamientos de Gulbris, las configuraciones destacaban tanto que se podía ver su interior. Y lo que se veía en su interior era luz. Se notaba que había calor. Y además de eso, tenía una configuración circular.
Boyd Bushman creyó reconocer qué impulsaba a estos platillos, y lo reconocía porque él mismo trabajó en esa tecnología. Bushman pasó 35 años en la vanguardia del diseño armamentístico, inventando el prototipo del misil Stinger antes de trasladarse a Lockheed en el corazón de la industria militar americana del platillo. En ese tiempo empezó a experimentar con su equipo una nueva y radical fuente de energía. Esto no es más que 250 vueltas de un cable del número 30. Tomamos los bornes y los enchufamos a la corriente doméstica. Lo que ocurrió entonces asombró a todos. Eso es. Aunque ni siquiera Bushman entiende del todo cómo funciona, cuando vio las fotos de los platillos de Gulbris, se preguntó si utilizaban la misma tecnología. Se ve que empieza a echar humo. Esta bobina experimental es extremadamente peligrosa y se vuelve muy caliente en cuestión de segundos, pero Boyd cree que eso explica el brillo blanco del interior de los platillos, los cuales cree que son naves no tripuladas. Si modificamos voltajes y frecuencias, quizás esta configuración pueda volar, incluso perfectamente. Y en mi opinión, eso es lo que hizo la gente del experimento de Gulbris. ¿Y quién era esa gente? Él cree que los platillos son otro proyecto ultrasecreto desarrollado por el ejército estadounidense. Aquello tal vez no era más que otra rama nuestra. Tenemos muchos pequeños departamentos ultrasecretos. He estado en muchos de ellos. Acabé en este por casualidad. Quizá llegué incluso a desarrollarlo, y ellos eligieron aquella área para probar esta tecnología. Son muy retorcidos, capaces de hacer esto y cosas peores. Sin duda han sido retorcidos antes. En los 70 se produjo una serie de dramáticos avistamientos de ovnis, pero estos eran distintos. Muchos parecían ser triangulares en vez de circulares. La especulación